Como dijimos que el sistema reproductor femenino también tenía órganos externos, en realidad la glándula mamaria no forma parte del sistema reproductor femenino, ¿no? Pero, porque es una parte de la piel, en realidad, ¿no es cierto? Es una modificación de la piel. La glándula mamaria es una modificación de la piel, es una modificación de una glándula sudorípara, ¿sí? Es una modificación de la glándula sudorípara. Pero recordemos que una de las funciones que tiene el sistema reproductor femenino no solamente es producir los ovocitos para, o en ese caso el gameto para la fecundación, ¿no? Sino también es albergar el producto, permitir que crezca, ¿no es cierto?, hasta el nacimiento. Y luego, ¿no es cierto?, una vez que ha nacido, ¿no es cierto?, el niño o el individuo, ¿no es cierto?, tiene que alimentarse y la glándula que va a provocar o que va a producir el alimento para este nuevo individuo es la leche. ¿Sí? Y esa glándula es la glándula mamaria. Entonces, por eso es que la he puesto acá para que recordemos, porque además es una glándula que es muy importante porque la gran cantidad de neoplasias que se forma en la glándula mamaria, pues, ¿no? Eso nos crea la necesidad de estudiar su histología, ¿no? Y si bien es cierto, no nos ha alcanzado tiempo para ver cuando hemos visto piel, ¿no es cierto? Es necesario que lo veamos para que ustedes lo recuerden. Entonces, esta es la glándula mamaria que va a estar formada, ¿no es cierto?, como le dije, era una modificación de las glándulas sudoríparas de la piel, entonces tiene una estructura muy parecida a las glándulas sudoríparas, ¿ok? Entonces tiene de 15 a 20 glándulas. Miren, todo esto es una glándula, ¿aquí? Todo esto es una glándula. Y esas 15 a 20 glándulas son del tipo túbulo alveolar ramificada. Túbulo alveolar ramificada. Miren, túbulo alveolar ramificada, que se van el conducto, no sé qué es el conducto lactífero, que es este que ustedes ven acá, ¿ok? Se va a ensanchar en el pezón, esa zona de aquí es el pezón, y se va a abrir en un agujero, ¿no? En el pezón. Entonces podríamos decir que hay de 15 a 20 salidas de las glándulas mamarias, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos esta glándula, toda esta zona que ven acá, ¿no es cierto?, es la unidad, ¿no? Esta es prácticamente la unidad que es túbulo alveolar de la secreción mamaria, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el conducto, ese es un conducto interlobular, ¿no? Porque los conductitos que están aquí adentro serían los interlobulares, porque todo esto es un lóbulo, ¿no? Todo esto es un lóbulo, ¿sí? Todo sería un lóbulo y cada uno de estos serían lobulillos. Cada uno de estos de aquí serían lobulillos. Todo esto de aquí es un lóbulo y cada uno de estos de acá es el lobulillo. ¿Se ve? El lóbulo consiste de conductos lactíferos, que serían estos. Todos son conductos lactíferos, ¿no? Y muchos acinos alveolares. Cada uno de estos son acinos, ¿sí? Son acinos, o también llamados alveolos, ¿no es cierto? Pero se llaman acinos alveolares, ¿sí? Ese conducto lactífero prácticamente saca la leche, ¿no es cierto? ¿Ok? A estos conductos, que serían los conductos interlobulares, interlobulares de acá, y esos serían los interlobares, ¿no? Los que están aquí más adelante. ¿Ok? Y lo va a llevar justamente hasta ese seno galactífero, ¿no es cierto? Y luego a la salina. ¿Ok? Entonces, cuando miramos ahora vamos a mirar por dentro cada uno de estos alvéolos. Esos alvéolos están tapizados, ¿no es cierto?, por un epitelio cúbico bajo, ¿sí? Y alrededor de ese epitelio cúbico, ¿no es cierto?, vamos a encontrar las células mioepiteliales, que son las células que van a contraer, ayudar a la contracción de los acinos para que pueda salir la leche. ¿Ok? Entonces, no nos olvidemos que una glándula de estas puede contener de 15, dice, de 15 a 20 lóbulos, aunque algunos dicen de 10, pero lo común de los libros que ustedes encuentren va a ser de 15 a 20. ¿Ok? Ahora, entre las glándulas, ¿no es cierto?, vamos a encontrar varios tipos de tejido conectivo.
Alrededor de los acinos, aquí, alrededor de los acinos vamos a encontrar tejido conectivo laxo, ¿ok? Alrededor de la glándula, ¿sí? Vamos a encontrar, de los lóbulos glandulares, vamos a encontrar tejido conectivo denso y tejido adiposo. Tejido conectivo denso y tejido adiposo, ¿ok? Entonces, todas estas glándulas van a sufrir efectos, no solamente de las glándulas, de las hormonas sexuales, que son el estrógeno y la progesterona, sino también de otra hormona que la hormona, la prolactina, ¿no? Pero la prolactina va a actuar principalmente después del parto, ¿no es cierto? Pero también tiene efectos que van a permitir que aumente, ¿no? El tamaño de la glándula mamaria, el número de acinos, ¿no? O sea, es la hormona que nosotros hemos revisado cuando hemos visto glándulas, ¿no? Tenía varios efectos sobre la glándula mamaria, ¿ok? Entonces no se olvide, ¿no es cierto?, que este tejido adiposo, ¿no es cierto?, va a ser reemplazado durante cuando la mujer no está embarazada, ¿no es cierto?, tiene más tejido adiposo en esa zona, pero cuando la mujer se embaraza, prácticamente aumenta el número de estos lóbulos, ¿no es cierto?, con acinos alveolares para que se produzca mayor cantidad de leche, ¿no? Entonces, la unidad, miren ustedes, es así más o menos, ¿no? Cuando no hay embarazo, podríamos decir así, ¿no? Vamos a ver justamente que las glándulas, los lobulillos, ¿no?, y los lóbulos de la glándula van a tener muy pocos alvéolos, ¿no? Muy pocos. Miren ustedes acá, ¿ven? Muy poquitos, ¿sí? ¿Ok? Pero estas células de los alvéolos van a tener receptores para progesterona. Entonces quiere decir que durante la época de luteínica, ¿no es cierto?, esto como que aumenta de volumen, ¿no? Mientras que los conductos, ¿no es cierto?, van a tener receptores de estrógenos, ¿sí? Las glándulas mamarias tienen receptores de estrógeno y progesterona, ¿ok? Por eso es que cuando se producen, hay una mayor cantidad de estrógenos o progesterona, puede haber un efecto negativo sobre las glándulas mamarias y producirse tumores, ¿no? Por eso que hay tumores que son positivos a estrógenos, tumores que son positivos a progesterona, ¿no? Y hay otros tumores que son positivos inclusive a varias hormonas, ¿no? A las 2, hasta 3 hormonas, ¿ok? Entonces, durante la etapa luteínica, ¿no es cierto?, ¿ok?, hay podríamos decir, un aumento del volumen de estos alvéolos y de esas glándulas, ¿ok? Sí, bien. Aquí, por ejemplo, estamos en proceso de lactogénesis, entonces quiere decir que se está produciendo mayor cantidad de leche. Entonces, cuando la prolactina actúa, ¿no es cierto?, va a aumentar también el número de alvéolos. Miren ustedes cómo han aumentado el número de alvéolos, ¿no es cierto? Y la cantidad de tejido conectivo que hay alrededor, por supuesto, va a disminuir y aumentan los alvéolos, ¿ok? ¿Sí? Eso se llama la lactogénesis, ¿ven? La lactogénesis es el proceso de desarrollo en el cual la glándula mamaria puede producir, ¿no?, y mantener la secreción, ¿ok? Entonces, ¿la secreción de qué? De la leche, se supone, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, miren cómo el estrógeno y la progesterona también son hormonas que van a ayudar a desarrollar la glándula mamaria, pero la prolactina es la que va a permitir que se forme la leche en los alvéolos, ¿ok? No es ni la progesterona ni el estrógeno. Ellos hacen papeles secundarios, ¿ok? Entonces aquí tenemos un corte histológico de una glándula mamaria podríamos decir, no activa, ¿no? Porque así es que se conoce cuando uno ve las glándulas, o sea, activa y no activa, ¿no? En ese caso es no activa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos los lobulillos, miren, los lobulillos, donde los acinos están muy poco desarrollados, ¿no?, que se confunden inclusive con los túbulos,
de la glándula y hay abundante tejido conectivo laxo alrededor. Miren, tejido conectivo denso fuera de los lobulillos, ¿no es cierto? Pero dentro de los lobulillos vamos a encontrar abundante tejido conectivo laxo. ¿Ok? Entonces, esta es la unidad secretoria, que es el alveolo más los conductos, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí, si miramos a mayor aumento, vamos a ver que hay un epitelio cúbico simple, ¿no? Con células bastante bajitas, ¿ok? Células mioepiteliales con su membrana basal y el estroma de tejido conectivo laxo, ¿ok? Pero miren ustedes qué es lo que pasa cuando entra a etapa activa o en etapa de lactancia. Miren ustedes cómo ha aumentado la luz y el número de los alvéolos. Miren aquí, miren, ¿ok? La luz y el número de los alvéolos han aumentado. Y entonces, cuando empieza el embarazo, se forma el calostro, si ustedes recuerdan, que es la primera secreción que se produce aquí para luego ser reemplazada verdaderamente por la leche después del nacimiento del niño, ¿no es cierto? ¿Ok? Por supuesto, la leche también tiene abundante secreción de agua. Entonces, si nosotros miramos estos alvéolos, ¿no es cierto?, a nivel de microscopía de luz, pero con cortes hechos con plástico, o sea, un paso antes de la microscopía electrónica, también como se ven las células cúbicas llenas de gránulos de secreción, ¿ok? Recuerden ustedes que las glándulas producen la lactosa, ¿no es cierto?, que es el azúcar principal, el disacárido principal de la leche, pero también tenemos la caseína que es la proteína principal también de la leche, y otro tipo de azúcares y lípidos y grasas. Por eso acá vemos, miren ustedes, acá una proteína. Todas estas redonditas son las proteínas, ¿no? Los carbohidratos no forman burbujitas, no forman gránulos como en el caso de las proteínas. Y recuerden ustedes, ¿no es cierto?, que además la secreción de las glándulas mamarias es de dos tipos, o sea, tiene una secreción merocrina y una secreción, ¿cómo se llama? Apocrina, ¿no? ¿Ok? La merocrina es para las proteínas y apocrina es para los lípidos, principalmente carbohidratos y lípidos de la leche. ¿Ok? Entonces todo eso se juntan, las dos secreciones se juntan en la luz, ¿no es cierto? Y estas pueden salir. Ahora, otra cosa importante es que muy cerca de la lámina propia van a haber muchas células plasmáticas y esas células plasmáticas van a producir las inmunoglobulinas, sobre todo las inmunoglobulina A, que atraviesan prácticamente las células por transitosis, ¿no es cierto?, para que esos anticuerpos o esas inmunoglobulinas vayan con la leche para para darle al niño en el momento de la lactancia, ¿no es cierto?